días a todos. Es para mí la segunda vez que estoy aquí con vosotros. La última vez estuve hace un año. También por estas fechas, recuerdo que era agosto también, no recuerdo el día, pero por ahí andaría, en el mes de agosto. Y nada, es un gozo volver a estar aquí con vosotros y ver, ¿no?, la gracia del Señor en vuestras vidas. Vamos a orar antes de ver la palabra del Señor una vez más y luego veremos lo que el Señor tiene que decirnos en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti no confiados en nuestras propias justicias, sino únicamente en el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros y a quien tú resucitaste de los muertos y sentaste a tu diestra en los lugares celestiales, y a nosotros también nos has sentado juntamente con Él, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestros ojos en Él. Padre, queremos apartar nuestra mirada de nuestras debilidades, incluso de nuestras fortalezas. Queremos única y exclusivamente poner nuestros ojos en Él. Queremos que tú aumentes también nuestra fe en tu palabra. Queremos escuchar tu palabra con fe, con humildad, con sencillez, Padre. Y que esa palabra obre en nosotros y muéstranos tú a Cristo. En su nombre te pedimos todo esto. Amén. Pues como creyentes, hermanos, una de las cosas que más experimentamos y que más quisiéramos dejar de experimentar, de hecho, es el pecado en nuestras vidas. ¿No es así? Un verdadero creyente tiene esa lucha constante, experimenta constantemente el pecado en su vida, pero es una de las cosas que más quisiera ser libre de ello. Lo cierto es que cuanto más crecemos y maduramos en la vida cristiana, nos damos cuenta más y más de lo pecadores que somos. Ahora, eso no significa que llegamos a ser cada vez más y más pecadores, sino que somos cada vez más y más conscientes de lo profundo y arraigado que el pecado está en nosotros. Y eso es la experiencia de todo creyente, todo creyente. Es precisamente en ese momento en el que me gustaría que nos enfoquemos en esta mañana. Me refiero a ese momento en el que te encuentras a ti mismo frente a frente con tu pecado y eres consciente de él. Ese es el momento que me gustaría que nos enfoquemos. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer con tu pecado en ese momento? Porque podríamos hacer muchas cosas, pero bíblicamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? La respuesta la encontramos en el Salmo 130. Vamos a leer el Salmo 130. Salmo 130. Dice la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué debemos hacer, hermanos, con nuestro pecado cuando nos encontramos frente a frente con él? Pues según este salmo debemos clamar a Dios confiando en su perdón en Cristo, esperar y llamar a otros a esperar también en Dios por la completa redención de nuestros pecados. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada punto de este argumento. Primero, ¿qué debemos hacer con nuestro pecado? Lo primero que debemos hacer, y lo que vemos en este salmo, es que debemos clamar a Dios confiando en su perdón. Hablando de encontrarte a ti mismo frente a frente con tu pecado, siendo consciente de él, eso es exactamente lo que vemos en este salmo. Mira conmigo una vez más los versículos 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.
Vemos que el autor del Salmo se encuentra en lo profundo, ¿verdad? En lo profundo. Es decir, se encuentra en una situación que le traga, una situación que le abruma, una situación que le oculta de los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se encuentra en esta situación? ¿Cómo ha llegado a estar en esta situación en lo profundo? No está muy claro, el texto no nos lo dice, no está muy claro el por qué ha llegado a estar en esta situación. Lo que sí está claro es que se encuentra en un periodo en el que ha experimentado las consecuencias del pecado y esto le lleva a estar en esta situación abrumadora que le traga profundamente. No sabemos si está experimentando las consecuencias de su propio pecado o los de todo el pueblo. Sea como fuere, el autor está enfrentándose a la realidad del pecado. Y sabemos que se está enfrentando a la realidad del pecado por lo que dice en el versículo 3. Fijaros, si mirares, fijaros lo que exclama, lo que está pensando en esa situación de profundidad es acerca de sus pecados. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces está en lo profundo, pero pensando en los pecados, pensando en su propio pecado o bien los pecados de todo el pueblo. Es consciente del pecado y al mismo tiempo es consciente de la justicia retributiva de Dios. Sabe que si Dios actuara con el pecado como se merece, no habría esperanza para absolutamente nadie. Por eso dice ahí, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Sabe que si Dios actuara con el pecado como el pecado se merece, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Ninguno. ¿Qué es lo que hace el autor en esta situación en la cual se encuentra frente a frente con su pecado, en esta situación tan profunda que le traga? ¿Qué es lo que hace él? Bueno, ha experimentado el pecado de cerca, ¿verdad? Sabe al mismo tiempo que si Dios actuara como se merecen nuestros pecados, no habría esperanza para nadie. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Clama a Dios. Clama a Dios. Mirad una vez más los versículos 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, ¿y qué es lo que hace? A ti clamo, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. O sea, en esta profundidad que ha sido tragado por causa del pecado, lo que hace es clamar a Dios, clamar a Dios. En medio de esta situación tan abrumadora causada por el pecado, dirige su atención hacia Dios, clamando e implorando que le escuche. Pero lo que vemos en el Salmo, no es un clamor desesperanzador, sino un clamor confiado en el perdón de Dios. Mira una vez más su clamor en los versículos 3 al 4. Y este es realmente el clamor, esto es lo que está clamando a Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Y qué dice? Ahí está la esperanza. No es un clamor desesperanzador completamente, sino un clamor con esperanza. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aunque se encuentra enfrentando el pecado, ya sea el suyo propio o de su pueblo, o una combinación de ambos, que seguramente sería una combinación de ambos, se dirige a Dios en súplica, confiando en que en Dios hay perdón. Conocía suficientemente bien a Dios y sabía que Él es un Dios, como nos dice en Éxodo capítulo 34, 6 al 7, sabía que Dios es un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Y dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Conocía bien a Dios. No solo conocía el carácter misericordioso de Dios, sino también conocía las consecuencias del perdón de Dios hacia aquel que lo ha recibido. ¿Cuál es la consecuencia del perdón de Dios hacia aquel que lo recibe? ¿Qué nos dice el texto? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La consecuencia del perdón de Dios hacia aquel que lo ha recibido es la reverencia hacia Dios. Dios perdona con el fin de que el ser humano pueda reverenciarle, es decir, andar en su presencia con gratitud, con alabanza y con obediencia. Eso es reverencia a Dios.
gratitud, alabanza y obediencia. Ahora, tenemos que pensar, cuando leemos los Salmos, algo que nos puede ayudar para interpretarlos correctamente a la luz de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué habría significado para el Señor Jesucristo este Salmo cuando Él mismo lo cantaba y oraba? ¿Qué habría significado para Él? Porque recordemos que el Señor Jesucristo creció cantando y orando los Salmos. No sé si sabíais, pero los Salmos, yo creo que lo sabéis, los Salmos es una colección de canciones al final. Es el salterio, esto es como el himnario, ¿no?, del pueblo de Dios, los Salmos. El Señor Jesucristo creció cantando y también orando todos estos salmos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué habría significado para Él este salmo cuando Él mismo lo cantaba y lo oraba? Podemos decir sin equivocarnos que Él nunca habría visto las consecuencias de sus propios pecados, pues no tenía ninguno. Él no habría nunca clamado a Dios: Señor, en ti hay perdón de mis pecados, nunca. Pero como Él es nuestro representante ante Dios, sí que conocía muy bien las consecuencias del pecado de su pueblo. Lo conocía muy bien. Él oraría y cantaría este salmo viendo todos los días las trágicas consecuencias del pecado que le llevaría a estar abrumado por ellos, a estar como en ese estado de profundidad, no por su propio pecado, sino por el pecado de su propio pueblo, a quien Él mismo representaría delante de Dios. El momento de mayor profundidad para Él, el momento más oscuro en el cual se enfrentó con el pecado cara a cara, fue en la cruz, fue en esa cruz. En ese momento experimentó el pecado de su pueblo como nunca antes. Él había visto el pecado de su pueblo, lo había visto. Recordad, por ejemplo, cuando Lázaro murió, su amigo más íntimo, que le amaba, ¿qué hicieron los demás? Se pusieron a llorar, estaban completamente tristes, y cuando el Señor Jesucristo llega a esa escena, ¿qué es lo que hace el Señor? Se conmovió, se estremeció en espíritu, básicamente viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor y viendo las consecuencias del pecado. Vemos cómo Él experimentó el pecado en su pueblo una y otra vez. ¿Os recordad cuando los discípulos no fueron capaces de sacar demonios? ¿Os acordáis? El Señor Jesucristo les dio autoridad: id y sacad demonios en mi nombre. ¿Y qué hicieron ellos? No pudieron hacerlo. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? Generación adúltera, incrédula. Él experimentó la incredulidad de su propio pueblo constantemente, pero el momento donde experimentó el pecado de su pueblo con más fuerza fue en esa cruz. Lo experimentó como nunca antes, pagando, porque Él mismo estaba pagando en sí mismo las consecuencias del pecado. Y sin embargo, su clamor en ese momento de profundidad tiene que ver con que en Dios hay perdón para que sea reverenciado. ¿Qué es lo que clamó el Señor Jesucristo en esa cruz cuando estaba experimentando el pecado como nunca antes lo había experimentado, el pecado de su pueblo me refiero? ¿Qué es lo que Él clamó? En Lucas capítulo 23, versículo 34, leemos esto. Y Jesús decía, esto es Él mismo, estando en la cruz, experimentando las consecuencias del pecado de su pueblo. Jesús dijo esto, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento más oscuro del Señor Jesucristo, Él pidió al Padre el perdón de su pueblo, porque Él mismo iba a pagar por nosotros en esa cruz. Experimentó en la cruz todas las consecuencias del pecado. En su caso, el Padre sí trató el pecado como merece ser tratado. En su caso sí que trató el pecado como merece ser tratado. Pero Él se mantuvo, pues fue capaz de decir al final de esos sufrimientos en la cruz: consumado es. Es decir, he terminado, Padre, la obra que me diste que hiciese, completamente. He expiado el pecado de tu pueblo. Él sí se mantuvo en pie, porque el Salmo, ¿qué nos dice? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie se puede mantener. El Señor Jesucristo, el Padre, cargó toda su ira por causa de nuestros pecados, pero Él se mantuvo en esa ira. Él absorbió toda la ira, Él bebió toda la copa de la ira de Dios.
pero se mantuvo. Se mantuvo. Por eso dijo al final, consumado es. Padre, he expiado, he quitado el pecado de tu pueblo. Lo hizo para que su justicia se mantuviera intacta, para que la justicia de Dios se mantuviera intacta y al mismo tiempo para poder perdonar a aquellos que han pecado contra Él. Ahora nosotros, cuando nos encontramos con nuestro pecado cara a cara, clamamos en el Señor Jesucristo a Dios que hay perdón. ¿Qué es lo que clamamos a Dios? En el Señor Jesucristo, que hay perdón. ¿Cómo sabemos que hay perdón? Por el Señor Jesucristo. Porque nuestro representante y cabeza, es decir, el Señor Jesucristo, pagó por todos ellos. Nosotros podemos decir confiadamente, en ti hay perdón. En ti hay perdón. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesucristo lo demostró en esa cruz. Ahora, antes de seguir, me gustaría aplicar esto, dos pequeñas aplicaciones. En primer lugar, ¿qué debemos entonces hacer cuando nos encontramos con nuestros pecados? Bueno, hemos visto que debemos clamar a Dios confiando en su perdón en Jesucristo. En cierta manera, renovamos nuestra confianza en que Jesucristo hay perdón cuando clamamos a Él. En esos momentos más oscuros y profundos causados por nuestros pecados, debemos volver nuestra mirada una vez más hacia la cruz, en la cual el Señor Jesucristo atravesó por una mayor oscuridad para obtener nuestro perdón. Escúchame bien, nunca estarás demasiado profundo como para que no te alcance ese perdón de Dios en Jesucristo. Nunca. Nunca. Porque muchas veces cuando nos encontramos con nuestros pecados, lo que hacemos es escondernos de Dios, ¿verdad? No lo confesamos o lo dejamos ahí. No, más bien este salmo nos enseña, clama a Dios, pero clama confiando en que hay perdón en el Señor Jesucristo. Ahora, la segunda aplicación, ten por seguro de que sabes que has recibido ese perdón, porque ese perdón te lleva hacia la reverencia a Dios. Piensa eso, ¿cómo sabes que tú mismo te has aferrado a ese perdón en Jesucristo? ¿Cómo lo sabes? Porque ese perdón te lleva hacia la reverencia a Dios. Una persona que usa el perdón de Dios como excusa para hacer lo que le da la gana, porque al fin y al cabo dirá siempre será perdonado, es muy posible que realmente no haya experimentado verdaderamente ese perdón. Como vemos en este texto, el perdón siempre lleva hacia la reverencia, siempre. Es decir, hacia la alabanza, hacia la gratitud y hacia la obediencia. Una persona que usa el perdón de Dios como excusa para pecar y para hacer lo que quiere hacer, es muy posible que realmente nunca haya experimentado el perdón de Dios en su propia vida. Porque el perdón nos lleva siempre hacia la reverencia a Dios, hacia la gratitud, hacia la alabanza, hacia la obediencia hacia Él. Ahora, lo segundo que vemos en este salmo, después de que el salmista clama a Dios confiando en su perdón, en el perdón de Dios, vemos que hace algo más. Mirad lo que dicen los versículos 5 al 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Tras clamar a Dios confiando en su perdón, ¿qué es lo que hace? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué espera? Mirando el versículo 8 del Salmo, dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mirando ese versículo, parece que lo que espera es la redención de sus pecados. Confía en el perdón de Dios, pero quiere ser librado de las consecuencias del pecado que está experimentando y que le ha llevado a estar en ese lugar profundo. Quiere ser librado ya de esas consecuencias. Dicho de otra manera, quiere ser rescatado de esa profundidad en la que se encuentra y en la que está experimentando las consecuencias del pecado. Sea que clama por su propio pecado o por el pecado del pueblo, está esperando ser rescatado de ese estado en el que está frente a frente con el pecado. Eso es lo que espera. El salmista desea tanto esa redención que se ve a sí mismo como un centinela o como un guardia, un vigilante, ¿no? Se ve a sí mismo como un vigilante, un centinela que espera que llegue la mañana. Tanto desea esa redención de esas consecuencias del pecado que está experimentando,
Tanto desea eso que usa esa misma imagen 2 veces. Fijaros lo que dice el versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. En realidad es la misma palabra. Cuando miramos el hebreo, el original, no hay diferencia. En nuestra versión lo han puesto diferente para cambiar un poco, para dar un poco más de, no sé, de cambio, ¿no? Pero realmente en el hebreo es lo mismo. Es como si dijera, más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana. Es lo mismo. Tanto desea esa liberación de ese lugar profundo que le ha llevado a estar por causa del pecado, que usa esta imagen 2 veces. Estoy esperando ansiosamente, ¿no? Eso. Pensad, hermanos, yo no sé si algunos de vosotros habéis trabajado alguna vez como vigilantes en la noche. Si alguna vez lo habéis hecho, sabéis lo que es eso, ¿no? Bueno, obviamente hoy en día es más fácil. Recordemos que estamos, hace mucho tiempo atrás no había cámaras de seguridad, ¿verdad? No había, no sé, puertas fuertes y tantas cosas que tenemos hoy en día. No habían esas cosas, luces por todos lados. En ese momento era oscuridad total, o sea, las luces que tenían eran antorchas y poco más. No llegaba más y poca visión tenías. Imagínate ser tú un vigilante ahí en uno de los muros y mirar hacia adelante y solo ver oscuridad y pensar, me puede llegar una flecha de cualquier lado y ni la voy a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que más esperaba un vigilante la mañana? Que venga ya, con un ansias. El salmista está esperando lo mismo, con las mismas ansias está esperando esa liberación de esas consecuencias del pecado. Esta imagen también nos muestra que la espera es segura, ¿verdad? Pues el centinela espera por la mañana, la cual tarde o temprano llegará, ¿verdad? Llegará, tarde o temprano, pero llegará, siempre a la mañana llega, gracias a Dios. Esta confianza estaba fundamentada en que esperaba en la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En su palabra he esperado. A lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha estado esperando esa redención, como el salmista aquí. De hecho, eso es lo que vemos en el momento que por fin había llegado esa redención tan anhelada. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al templo para ser presentado a los 8 días de edad, había allí un grupo de personas que seguían esperando esa redención. Fijaros lo que dice Lucas 2:25. Escuchad, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, cuando el Señor es traído al templo, ¿qué hacía Simeón? Seguía esperando todavía lo que dice en este salmo. Seguía esperando que Dios redimiría a Israel de sus pecados. O Lucas 2:38. Esta, es decir, Ana, ¿os acordáis también de Ana? ¿Sí? Yo sé que a veces esto solo lo leemos en Navidad, pero deberíamos leerlo a lo largo del año también. Ana, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha estado esperando esa redención. Ahora, como dice un autor, y luego Jesús de Nazaret canta este salmo clamando en nombre del pueblo de Dios, confiando en que habrá perdón, esperando, esperando y esperando, y en su vida y su muerte escuchamos el último sí de Dios a todas las promesas del pacto de Dios. Entonces, por fin, esa espera se cumplió en el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios esperó esa redención hasta que vemos que esa redención se llevó a cabo en Cristo Jesús. Esperaron y esperaron y esperaron, y esta redención se llevó a cabo en Cristo Jesús. Sin embargo, ahora nosotros en Cristo estamos esperando un pleno cumplimiento de esa redención. Aunque el Señor Jesucristo nos redimió de las consecuencias del pecado, sin embargo, todavía seguimos lidiando con esas consecuencias. En Cristo se nos ha dado a conocer el perdón de nuestros pecados, pero todavía seguimos esperando por una completa redención. Cuando ya no haya ninguna presencia de pecado en nuestra vida. Sí, hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero seguimos pecando.
Y nosotros en Cristo podemos seguir cantando esto, esperando la completa redención de nuestros pecados. Mira cómo lo expresa Pablo en Romanos 8:23. Dice, hablando de la creación, y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Seguimos esperando, nosotros también. Ya tenemos la seguridad del perdón de Dios, pero seguimos esperando esa redención completa cuando ya no haya presencia de pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro pecado? Primero, clamamos a Dios, confiados en su perdón en Cristo, pero también esperamos ansiosamente, como el centinela a la mañana, esperamos nuestra completa redención. Y es precioso, hermanos, saber que esperamos esto, que un día realmente seremos librados de toda presencia de pecado, y lo seguimos esperando. Es precioso saber eso, porque luchamos y luchamos y luchamos y decimos, ¿cuándo, Señor, acabará esto? Y la Escritura nos promete que un día acabará, un día acabará. Por tanto, sigue luchando, mi hermano, sigue luchando, vale la pena, porque un día el Señor redimirá estos nuestros cuerpos mortales. Un día Él lo hará, por eso puedes seguir esperando. Estás esperando una certeza, algo verdadero, que pasará sí o sí. Hemos visto que en esta situación profunda en la cual el salmista está experimentando las consecuencias del pecado, hemos visto que en esa situación lo que hace es clamar a Dios confiando en su perdón y espera en esa redención. Pero eso no es todo, sino que llama al pueblo de Dios a hacer lo mismo. Es decir, a esperar en Dios. Mirad conmigo los últimos versículos 7 y 8. Ahora, versículos 5 y 6 nos ha dicho que Él es el que está esperando, ¿no? Esperé yo a Jehová. Ahora, versículos 7 y 8 llama a otros a hacer lo mismo. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Como vemos, el salmista no se contenta con esperar Él mismo en esa redención, sino que quiere que los demás también esperen en esa redención. No le basta con decir, estoy esperando, sino quiere que los demás también estén esperando en esa redención. En estos versículos nos revela más verdades acerca de Dios. Él recuerda al pueblo de Dios que en Jehová hay ¿qué? Hay misericordia. La palabra misericordia es la palabra hebrea chesed, y se podría describir como el amor infalible de pacto de Dios. Esto significa que en el momento en que Dios se compromete por amor a hacer ciertas cosas para su pueblo, cuando Dios se compromete a hacer eso, por amor a hacer ciertas cosas para su pueblo, adivina qué, Él las hará. Eso es lo que nos enseña la palabra chesed, misericordia. Nosotros muchas veces nos comprometemos a hacer cosas, ¿verdad? Y fallamos. Por muchas razones, porque no somos Dios. Podemos fallar, pero Dios no. Incluso a nuestros hijos queremos, les amamos y nos comprometemos a hacer muchas cosas por ellos, pero también podemos fallar. Y no solo eso, hay muchas cosas que escapan fuera de nuestro control, muchísimas cosas. Pero Dios no, cuando Dios se compromete a hacer ciertas cosas para su pueblo, eso es lo que llamamos pacto, ese compromiso de Dios para hacer ciertas cosas para su pueblo, por amor, Él las hará. Y eso es lo que nos enseña esta palabra, misericordia. En Jehová hay misericordia. En Jehová hay fidelidad amorosa al pacto. Sí o sí. Por esto, aunque el autor del Salmo se encuentra en este estado profundo, aún así sabe y quiere que los demás también lo recuerden que Dios hará lo que ha dicho que hará. Es lo que Él quiere que los demás sepan. Y otra verdad que dice es que con Dios hay abundante redención. No hay solo un poquito de redención. No, mira, aquí tienes un poquito de redención. Te voy a rescatar un poquito solo. Que hay abundante redención en Él. Y por último le recuerda que Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. El Señor Jesucristo, como nuestro Rey triunfante, nos llama a nosotros a esperar en que Dios redimirá a su pueblo de sus pecados. Es lo que Él hace, nos llama a nosotros a hacer lo mismo.
como dijimos antes, habrá un día en el que ya no experimentaremos nada de pecado. Habrá un día, hermanos. En Él se cumple perfectamente ese amor, en Cristo se cumple perfectamente ese amor infalible de pacto de Dios, porque en Él Dios nos redimió de toda iniquidad. Id conmigo a Tito, por favor. Si tenéis vuestras Biblias. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Escuchad lo que dice. Tito, capítulo 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué dice? Aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ¿con qué propósito? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos la promesa, hermanos, del Salmo 130, la tenemos en Cristo. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. En Él también hay abundante redención. No solamente un poquito de redención, sino abundante redención. Id conmigo a Efesios también. Efesios capítulo 1. Versículos 7 y 8. En quien tenemos redención, otra vez la palabra redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo con esa gracia? No solo un poco de gracia tenemos en Cristo, sino sobreabundante gracia. Por eso hemos cantado antes que su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Siempre es mayor. Nosotros en Cristo Jesús debemos también llamarnos los unos a los otros a esperar en ese día. Mirad cómo anima Pedro a los creyentes en 1 Pedro 1:13, dice así: por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y nos dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que animaste a tu hermano a seguir esperando por esa completa redención? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hermano que lucha con su pecado y tú le ves luchando y quiere ayuda constantemente? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a él y le animaste? Hermano, sigue esperando. Llegará el día en el cual ya no experimentes más presencia del pecado. Por tanto, sigue luchando. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cómo nos animamos los unos a los otros? ¿O nos mordemos los unos a los otros? Como nos dice Gálatas. ¿Nos mordemos o nos animamos los unos a los otros? Y cuando nos animamos, ¿cómo nos animamos? Hermano, todo saldrá bien. Así, ánimos superficiales, ánimos muy clichés, cristiano, ¿no? Dios estará contigo. Es verdad, Dios está contigo, pero hermanos, necesitamos ir un poco más allá. Un poco más allá. Yo sé que a veces es pesado tener que ver a un hermano luchando con su pecado, ver a un hermano desanimado. Es pesado ir, si ya lo has hecho muchas veces, ir y seguir haciendo lo mismo a veces pesa. Pero hermanos, debemos seguir haciéndolo, animándonos los unos a los otros. Debemos en Cristo Jesús animarnos a esperar por completo en esa gracia que se nos traerá. Llama a tus hermanos a dejar el pecado y ayúdales a esperar en esa redención. Llámales a arrepentirse de sus pecados y ayúdales a esperar en esa redención, en esa completa redención que ya tienen, ya pueden saborear en Cristo Jesús, mirándole a Él por la fe, ya lo pueden saborear, ya lo pueden vivir, ya lo pueden experimentar en sus propias vidas, hermanos.
pero un día lo experimentaremos con mayor fuerza, con mayor todo, porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en esa profundidad en la cual estamos experimentando las consecuencias del pecado? Hemos visto que debemos clamar a Dios, confiando en su perdón en Cristo. No te alejes, cada vez que pecas, no te alejes de Dios. Más bien ve hacia Él, clama a Dios, pero no un clamor desesperanzador, no un clamor, Señor, no hay esperanza para mí. No, sí hay esperanza en Cristo Jesús. Clama a Dios. Luego espera por esa completa redención. Espera porque un día serás librado completamente de toda consecuencia del pecado. Espera y sigue esperando hasta el último aliento de tu boca. Sigue esperando en eso. Y muere con esa esperanza. Para que un día puedan poner en tu lápida, ¿qué hizo este hombre? Esperó toda su vida. ¿En qué? En la redención completa. O esta mujer. ¿Qué hicieron? Pues da igual lo que hicieron arquitectos, jueces o abogados, da igual todo eso. ¿Qué hicieron en su vida? Esperaron. ¿Y qué más debemos hacer? Llamar a otros a esperar también. Llamar a otros a esperar. Yo sé que a veces cuando estamos lidiando con nuestros propios pecados y problemas, estamos tan metidos en nosotros mismos que no vemos los demás, no vemos lo que está a nuestro alrededor, porque pensamos, lo mío es lo peor. Nadie más está experimentando lo que yo estoy experimentando y nos cerramos hacia nuestro interior. ¿Qué hizo este hombre en el Salmo 130 en su profundidad? ¿Qué hizo? Él tenía todo el derecho. Oye, yo estoy profundo, estoy agobiado completamente por mi pecado. ¿Qué hizo? Llamó a otros a esperar también. Salió de sí mismo en cierta manera y llamó a otros a esperar también. No te encierres a ti mismo cuando estás lidiando con tu pecado, porque otros también lo están haciendo. Más bien, animémonos los unos a los otros, dice, y estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Como conclusión, como creyentes, experimentamos el pecado. Y lo siento decírtelo, pero lo experimentarás hasta el último día de tu vida. Lo experimentarás. Cuanto más crecemos en la vida cristiana, más conscientes somos de Él. Y eso es lo interesante. Cuanto más conoces la santidad de Dios, más clamas, ¡ay de mí! Más clamas eso, más conscientes eres de Él. ¿Qué debemos hacer con ese pecado? Ya hemos visto que debemos clamar a Dios confiando en su perdón en Cristo, esperar por esa completa redención y llamar a otros a esperar también. Pero si estás en esta mañana sin Cristo y eres consciente de tus pecados, me gustaría consolarte, porque Dios es misericordioso. Dios no trata tu pecado como debería tratarlo, porque si lo hiciera, no podrías mantenerte. Dios es misericordioso y ha mostrado su perdón en Cristo. Lo ha mostrado delante de todo el mundo, todo el universo. En Cristo hay perdón. Él llevó nuestros pecados para que podamos ser perdonados por Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Recíbele por la fe. Mira a Cristo, mira esa cruz y serás perdonado de todos tus pecados. No tienes que hacer nada, solo acéptalo. Y luego, espera. Y un día llegará esa completa redención de tus pecados. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios misericordioso. Ayúdanos a que cada vez que nos encontremos cara a cara con nuestro pecado podamos clamar a ti, pero un clamor esperanzador, un clamor en Cristo, sabiendo que en Él hay perdón, sabiendo que Él experimentó la mayor profundidad para que nosotros no tuviéramos que experimentarlo. Ayúdanos tú, Padre, y ayúdanos a esperar, llénanos tú de esa esperanza y que lo que más esperemos en esta vida sea Cristo, sea la redención de nuestro cuerpo. Pero también ayúdanos a animarnos los unos a los otros a esperar también. Y que eso sea nuestro constante ánimo de unos hacia otros. Esperar y esperar. Y gracias, Padre, porque ciertamente tenemos segura esta esperanza como un ancla firme, sabiendo que sí o sí llegará, como la mañana llegará el Señor Jesucristo. Gracias por Él. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga.